es justo la definición del terror, porque el terror es justo no entender. Possession, perdón, qué escena tan bella ver a Isabella Gianni perdiendo la cabeza en el metro. Es una tormenta perfecta. No manches ferida. Exacto. Entonces estaba yo de niño viendo aquí a cómo le volaban la cabeza a un güey. Mártires. Tiene una cosa de placer ahí en la venganza. Peliculón loco. El Babadook me vuelve loco. Porque sí me parece muy perturbador. Esa película jode un poco mi estructura mental. Eso es el puto horror. Porque claro, esa exageración que vamos, es una mujer que acaba de levitar. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Blancos Perfectos. El día de hoy, como estamos en octubre y como estamos cerca de Halloween y Día de Muertos, vamos a hablar de nuestros miedos. Vamos a hablar de las películas, no necesariamente de terror. Yo traigo películas de terror, creo que Oscar también. Pero nuestras películas favoritas en términos de lo que nos aterra personalmente. Y creo que va a ser una discusión, pues, interesante, digamos, para conocer un poco más qué es lo que nos saca de onda. Para descubrirnos, creo que es lo que me interesa más de este episodio, más allá de la discusión cinematográfica que siempre es enriquecedora, me interesa entender cosas de ustedes que nunca he oído, ¿sabes? Hoy sí me voy a enterar qué chingados les da miedo, porque no a todos nos tiene que cuadrar lo mismo. Exactamente. Que no tiene que ver necesariamente con el horror o con lo sobrenatural, ¿no? No, y hay horrores muy personales y cada quien tiene sus fobias y sus cosas que lo sacan de onda. A mí personalmente sí hay una serie de... Digamos, a mí el horror no necesariamente... Yo lo veo para divertirme. O sea, que es un poco lo que hablábamos. O sea, hay películas de terror que yo las veo y me divierto. Si veo Halloween, me divierto. Me la paso chingón y digo, güey, qué chingona escena inicial. Qué chingón ver a este niño que está con el cuchillo asesinando gente al inicio y luego lo ves a través de sus propios ojos y de alguna manera generas ese entorno aterrador y no aterrador desde el entretenimiento. Pero luego, por ejemplo, veo Gritos y Susurros de Bergman y digo, wow, y salgo mal. O sea, y me siento mal y físicamente reacciono y veo esa representación de la muerte espeluznante de la hermana cuando está con este cáncer horrible y de estos gritos. Hay varias escenas, por ejemplo, de ese estilo que a mí me sacan muchísimo de onda y es ese como terror físico horrible que solo he visto en un par de ocasiones, en 2, 3, las puedo contar con la palma de la mano, pero que ahorita se me ocurren 2, que es ese grito de Gritos y Susurros de Bergman, de la mujer muriendo, y el instante en el que la hermana de Incendies, de Denis Villeneuve, se da cuenta del rompecabezas, o sea, rompe el rompecabezas. Esta película en donde hay ¿se acuerdan ustedes? Que es una historia de una mujer que tiene un hijo, que es un torturador, etc. Pero en el momento en que la familia entiende ese rompecabezas que es muy complejo y te das cuenta quién es el hermano y te das cuenta que es la madre, tal, este rollo, ella suelta, véanla por favor, búsquenlo en YouTube, ella suelta un alarido, pero es un alarido de esos que te salen como de la panza, que yo digo, ay, es tan aterrador, o sea, lo veo y digo, esto es real, ¿no? Y de alguna manera esa realidad física del terror, esa realidad física del dolor, a mí personalmente es de lo que más me pega. Ahorita vamos a hablar de algunas cosas en particular, pero cuando yo veo un ser humano en pantalla sufriendo, pero no desde el histrionismo clásico, o sea, si va alguien llorando, digo, ok, bueno, es una escena dramática, o se tira al suelo o tal, o a lo mejor Possession, que es como muy histriónica y tal, me gusta, digo, qué escena tan bella ver a Isabella Gianni perdiendo la cabeza en el metro, pero esos momentos en donde yo ubico ciertas cosas del dolor que son físicas y que siento reales y que son atípicas como esa, que lo veo y en el momento en que ella conecta es como... Pero más allá, que hace así, lo que quiero entender es eso, o sea, quitemos todos los adjetivos de todo lo que tenga que ver con actuación, porque aquí lo que estamos tratando de llegar es al punto del terror, o sea, el ángulo contigo en este aspecto, porque habrá más, además, es una cosa física, es el dolor y la muerte, el dolor, la muerte física. Porque hay una gran diferencia, a mí lo que me pega mucho también es la gran diferencia que existe entre la violencia ficcionada y la violencia real. Ajá. Cuando tú ves, por ejemplo, en el curso de horror corporal que suelo dar, hay una clase que es muy fea, porque lo que quiero es generarles una ansiedad biológica. Entonces les paso una serie de secuencias, entonces les pongo 5, entonces vamos subiendo de poquito en poco y por ejemplo les pongo el asesinato de Colosio, la primera.
Entonces les digo, miren, esta la pueden ver todos, les aviso, vamos a ver escenas violentas, la pueden ver todos. Entonces les pongo el asesinato de Colosio y les digo, güey, ¿cuántas veces han visto esta escena? Un chingo. O sea, esa forma en que la pistola rebota, en que dices, yo la vi de niño y me impactó muchísimo. Y era como los adultos viendo algo, pero sin preocuparse por el mundo infantil. Y entonces estaba yo de niño viendo aquí a cómo le volaban la cabeza a un güey. Y era como de, güey, este hombre está muerto y así se comporta una cabeza con una pistola. Entonces, la gran diferencia, a mí me pega mucho o me agrede y me emociona de la peor manera posible cuando yo veo violencia real en la pantalla, violencia que intuyo que es real. Si veo a Tarantino descabezando, si veo a Uma Thurman con los Crazy 88 descabezando seres humanos, me entretiene, me divierte, me emociona. Pero esa violencia física real, que yo intuyo que es real, porque he visto cosas pues, feas de periodísticas y tal reales, digo, esto es real. Y entonces mi cerebro de alguna manera traduce eso en una especie como de dolor. Lo siento en el cuerpo. Es la violencia. Sí. O sea, es la violencia, es la muerte. Es interesante. Mi primer registro, y es muy claro, me jodió un poquito la vida, porque a mí me dejaban ver lo que fuera de niño, cosa que agradezco. Pero tiene más que ver con la ignorancia de no entender lo que viste y cómo me afectó eso. Porque yo vi Expreso de Medianoche cuando salió. Cuando salió yo no tenía ni 8 años. Entonces yo vi la película. ¿Pero en VHS o qué? ¿La rentaste? Sí. No, bueno, la teníamos en mi casa. La peor campaña publicitaria. Era la peor campaña publicitaria para Turquía. Pero no, de hecho así lo manifestaron. Entonces, el pedo que yo tuve con esa película, y cosa que fui entendiendo muchos años después, es que para mí era un güey que estaba de viaje y lo metían en la cárcel, cabrón. O sea, yo a los 6, 7 años que la vi, no tenía registro de que lo que ese güey estaba traficando era droga y por eso lo metían. Punto uno. O sea, ese güey estaba cruzando migración y lo entamban. Luego, el güey adentro de la cárcel le pasan tantos infiernos y no puede salir y se tiene que escapar. Y para escaparse tiene que matar a un güey. Sí. Que en ese momento tampoco entendí la violación, ¿sabes? Okay. O sea, tampoco, no tengo registro de la droga y no tengo registro de esa última. De la intención del policía, ¿no? Sí. Esas cosas las entiendo cuando ya las veo de adolescente. Pero esa película jode un poco mi estructura mental. Y entonces para mí, cruzar frontera de chavito y hasta como que hizo un ejercicio grande. No es cierto, hasta que tuve una crisis en Tailandia cruzando una frontera muy fuerte, casi por un tema de drogas también. Por un tema de drogas. Me até unos... Se me quitó como el miedo. No, o sea, cambiaron la ley. Imité a Brad Davis, ya sabes, exacto. Así en el hotel. No, cambiaron la ley cuando yo salí salí de Tailandia a Camboya, y cuando regreso, los mexicanos teníamos que tener una visa que tenías que tramitar y no la podías tramitar en el aeropuerto. Pero cuando yo salí, la podías tramitar en el aeropuerto. Me avisaron. Y cuando llegué, me querían deportar. Estuve a 3 centímetros de la cárcel como 6 horas hasta que un mexicano del consulado llegó y me sacaron. Pero ahí como que algo explotó en mí, que se me quitó el miedo. Pero entonces yo ahí entendí que esa ignorancia de no haber entendido que este güey estaba haciendo algo malo, estaba traficando de niño, me jodió la experiencia de cruzar una frontera. Entonces yo llegaba a la frontera que es la que quisieras, no tenía que llegar a Estambul. Y te ponías nervioso. A Turquía, a Los Ángeles, güey. Y estaba así que revisaban mi pasaporte y era así de, ay, güey. Y más, a mí háblame de cárceles, güey. Después de esa película me pongo malito, cabrón. Malito. Entonces, para mí, Expreso de Medianoche, y es una película que veo constantemente por el pánico que me genera. Empieza la pinche música de Giorgio Moroder y se me empiezan a poner las manos así. Yo no es buenísima la música de Moroder. Pero para mí esa es la película, yo creo que más desastres emocionales detona en mí. Esa me da terror todo. El ambiente, la vida dentro de la cárcel. Todas estas decisiones que también tienen que ver con lo que dices, que toma la gente sobre la vida de este güey, sí. Cómo lo castigan por ser un ejemplo, es un castigo ejemplar para que los americanos vean y no vayan a estar traficando drogas. Todo lo occidental que es una, ¿cómo se llama? Es una tormenta perfecta, cabrón. Pero no, y sigue siendo aterradora, o sea, es terrible la película. Esa escena de sí. Sexo en el vidrio, ¿se acuerdan? Con la mujer. Sí, que como que se abren los pechos como para tocarlos a través del vidrio. Es terrible, que la siguen rehaciendo, es otra de esas escenas que se siguen reinventando. Yo, las clásicas de niño, ¿no? Que tenía que ver con los padres ausentes, ¿no? Las brujas, obviamente, de Nicholas Roeg, ¿no? Pero hay algo que creo que me hace mucho ruido siempre, que es la incertidumbre. O sea,
es algo que me da pesadillas. O sea, el no saber algo a ciencia cierta que tenga que ver con que me importe en gran manera. Y hay una película que se llama The Vanishing, me refiero a la original, de 1988. Es una película en todo el sentido europea, porque es una coproducción, es Francia, Alemania, Holanda. Y tiene que ver con esta pareja que dan a entender que es una pareja sólida, feliz, y están de vacaciones y llegan a una gasolinera y él le pone gas al auto y ella va al baño y desaparece. Entonces pasan los años y te das cuenta que el hombre vive obsesionado por la desaparición. Y eso, de entrada, un suceso así en tu vida es como un secuestro también, que luego ya no sabes qué sucede de un ser amado. Superas, además. Exacto, Sí, que sí. de repente ves estas noticias de las personas buscando, ¿no? Porque por la certeza, ¿sabes, Feli? O sea, denme un cadáver. O sea, la necesidad certeza, de y aquí en México es de todos los días, obviamente, pero por ejemplo las madres de la Plaza en Mayo en Argentina, o sea, es la certeza. Y la incertidumbre se puede convertir en una pesadilla para toda tu vida. Sí, claro. Y este hombre vive obsesionado porque jamás supieron qué sucedió con la novia. Y te puedes crear la cantidad de historias en tu cabeza. Claro. O sea, desde un abandonarte, ¿no? Sí, claro. Hasta desaparecer, hasta saber que probablemente fue víctima de alguien. Y lo que es una belleza de película, la verdad no sé si recomendarla o no, lo digo en el buen sentido, porque es una gran película, pero es una película perturbadora en todo el sentido, porque el desenlace es igual o más terrorífico que el inicio de la película, pero entiendo el personaje. No quisiera contar, pues, pero no spoilers, pero es llega a las últimas consecuencias. O sea, finalmente, para que sepa el público, el protagonista se entera, porque de eso va la película, qué sucedió, pero a un precio muy caro. Sí. Muy caro. Es una película que me encanta, pero que sí me hace muchísimo ruido. 1988, hay un remake americano con Sandra Bullock horrendo. Sí. Jeff Bridges, de hecho. Sí. ¿El guión es similar? O sea, idéntico, ese sí no idéntico, o sea, pero sin la onda. Claro. Ya sabes, sin la atmósfera, sin... Pues, y es el mismo director. Son de esas remakes que hace el mismo director que le llegan al precio. Sí. Exacto, pero realmente la que vale la pena es la película europea, ¿no? Sí. Bueno, a mí, un poco, a ver, hablando de terrores que realmente uno define ahí muy freudianamente desde niño. Y hay momentos como, pues, muy infantiles que te van orientando un poquito hacia, pues, tus preferencias adultas. Yo últimamente he estado pensando mucho cómo llegué a donde estoy y ciertas engramas que tengo ahí complicadas. Y siempre es como volver esos caminos. O sea, vas haciendo como el caminito hacia atrás. Y dices, claro, ¿y por qué me interesa esto? Pues claro, ¿y por qué esto? Y uno de mis momentos más cabrones, fundacionales de niño, fue cuando a mi abuela le dio cáncer de páncreas, a mi abuela materna. Y mi madre iba a cuidarla a un departamentito que, bueno, era una casita donde vivía mi tío, y mi tío se ocupó de ella. Entonces ella estaba ahí. Entonces ahí iban a verla, le daban sus quimios ahí y tal, porque ella vivía como en una zona que se llama Ticumán, ahí en Morelos. Tenía una casa como de campo. Bueno, el caso es que estaba ahí. Entonces yo iba los sábados con mi madre y me quedaba en un cuartito aledaño porque no me dejaban verla, porque estaba pues muy consumida. O sea, se ve que yo ya no la vi. O sea, en los últimos momentos el cáncer de páncreas te vas en chinga. Sí, son durísimo. 5 meses y bye, Durísimo, o sea, te lo detectan y ya, bye, güey, despídete, porque no hay nada que hacer. Entonces, yo estaba en un cuartito aledaño a mi abuela, que estaba en un lugar, ya yo no entraba. Y justo en ese momento, yo no sé por qué, pasaron Alien en Canal 5, porque yo veía la tele, o sea, no había... Eso es cabrón. Esa relación que vas a hacer es Güey, cabroncísima. Entonces, en Canal 5 vi Alien yo, con mi abuela moribunda de cáncer de páncreas, que yo sabía que era cáncer de páncreas, y yo estaba ahí viendo una película de un bicho por primera vez. O sea, me tocó justo, me la vi completa. Nadie me pelaba, pues porque yo estaba viendo eso ahí. Y era en la mañana, o sea, no era un horario raro. Sí, nocturno. Nada. Era a mediodía. Antes de comer, me acuerdo. Y entonces estaba yo sentadito ahí, viendo en estas teles de botones, de picarle varios botones, pues Alien. Y me la eché completa. Entonces, toda esa relación, porque no lo relacionas, digamos, como niño,
pero es indudable que todo ese rollo de estar mezclando mi madre llorando, la idea de que a mi abuela se le estaba comiendo algo por dentro, pues porque evidentemente sabes que el cáncer es un rollo interno y tal, y luego toda esta fantasía alienígena que crea Dan O'Bannon, que es este güey genial al que se le ocurre cómo chingados meter al alien dentro de la nave, que era justo el truco, porque dices, a ver, ¿Alien qué coño es? Es una película de casas embrujadas, nada más que el Nostromo es una casa embrujada y en lugar de un fantasma, pues hay un bicho. Y entonces es la misma lógica de las casas embrujadas, pero ¿cómo haces interesante eso? O sea, ¿cómo metes al alien? Y entonces pues era como de, bueno, Ridley Scott, bueno, pues lo metemos así, se cuelga de la nave o sea, se agacha y entra rápido corriendo. Pero se le ocurre a Dan O'Bannon hacer esta fantasía inversa de la violación masculina. O sea, esta idea de un alien te va a violar, o sea, una arañita te viola, y no solamente te viola, sino que te embaraza, ¿no? Y luego ese embarazo es letal. Entonces es como esta fantasía de la violación femenina traducida a lo masculino. Entonces todo eso, o sea, todo ese overload de mamadas, porque yo estaba viendo aquello y no me acuerdo, o sea, me gustaría verme a mí, o sea, me gustaría tener una máquina del tiempo para verme, porque pues esas, o sea, ver a alguien por primera vez es una puta locura. O sea, esa escena de la comida, en donde están todos ahí comiendo tranquilamente y de repente empieza como, creo que es Hurt, que empieza John Hurt empieza como a toser y así, y de repente le sale eso y me encantaría ver mi cara, güey, de niño, porque era yo un chiquito, o sea, era un tipo de primaria. O sea, la cara de un niño así viendo aquello por primera vez, pero no tienes ni idea. Ahorita ya todo el mundo sabe que los aliens salen del pecho y aunque no la hayas visto, pues ya te la spoilearon, es como el sexto sentido. Pero recibirla así tan virgen, y yo estoy seguro que ahí es el punto de partida de todo este fetichismo que tengo yo con el horror corporal y con todas estas cosas. Pero está cabrón como no necesariamente una película es la que detona el fetiche o la que detona la obsesión, sino que la situación en la que uno ve la película, ¿no? O sea, el cine no necesariamente es las 2 horas de película, es la forma en la que tú lo estás consumiendo, la manera en la que estás tú interiorizando eso. El otro día estaba viendo Disclaimer. Exacto, güey, exacto. Disclaimer va a ser para mí una serie fundamental en mi vida. Te vas a acordar, o sea, me voy a acordar toda mi puta vida de Disclaimer. Entonces, eso es, güey. O sea, ¿en qué momento estás viendo esto? ¿Cómo opera este material audiovisual? ¿Y cómo te impacta por siempre, güey? Porque te cambia la puta vida. Un gran autor lo que hace es abrirse para dejarnos entender dónde estamos nosotros en el mundo en ese momento, ¿no? Yo creo que es lo más chingón que acabas de decir. Es lo primero que pichaste para mí de terror, ¿qué me da miedo del terror corporal? ¿Por qué emocionó el terror corporal? Lo explicaste en La muerte de tu abuela, El cáncer de páncreas y Alien. Y eso es, para mí, me parece lo más chingón ya de este episodio, porque ese es el sentido de quiénes somos, o sea, y por qué vemos lo que vemos. Yo, o sea, siempre me intriga con la gente de terror, sobre todo el terror, porque es un género que no me apasiona. O sea, si hay una película que me puedo saltar, siempre son las de terror. Entonces, como que me intrigan estos amigos que tengo que les obsesiona el terror. Y siempre decía, ¿qué hace que este güey conecte con eso? Y hoy entendí perfectamente qué hace que conectes con el terror corporal, sobre todo. Lo entiendo perfecto. O sea, y lo entiendo perfecto desde la enfermedad. Lo que pasa es que todavía yo no encuentro una película que me conecte emocionalmente con la enfermedad, porque también es una obsesión muy personal. O sea, uno de mis mejores amigos también murió de cáncer de páncreas, estuve junto de él y vi el deterioro físico de 3 meses. Y si hay una cosa de que me gustaría entender en el terror, como The Fly, pero The Fly la veo y me parece enajenante, o sea, me divierto mucho. Sí. O sea, si la vemos los 3 con chelas, sí, te la pasas cabrón. Nos cagamos de la risa y gritamos de la emoción, pero no en el terror. Me parece que encuentro más ese terror en Amor de Haneke, pero de cualquier manera no me da terror, me parece como poesía. Sí. Pero hay algo ahí que me hace falta encontrar. Otra de las mías, yo, durante muchos años yo padecí insomnio, pero un insomnio crónico, o sea, y era tal grave, o sea, te hacían sentir tan mal que llegó un momento donde yo no lo comentaba, o sea, yo no le decía a nadie que no había dormido, porque al principio es como, mira, ¿no? Te hace falta, ¿no? Era un niño hiperactivo, obviamente, ¿va? Sí. Pero de repente se convierte en algo que te pueden señalar y en algo, ¿sabes? Que te puede alienar, pues, incluso del grupo de amigos. No solamente hablo de tu familia ni hablar, pero... Entonces yo, durante muchas noches, yo padecía
insomnio y trataba de ocuparme aún estando en mi cama, pues, porque no podía prender la luz, porque iba a evidenciar que no estaba dormido, ¿no? Entonces, pues, era como imaginar, ¿no? Cosas y ponerme a trabajar en mi cabeza o, ¿no? Adelantar tareas incluso, pero todo en la cabeza. O sea, pero de joven. Sí, esto fue toda la primaria, secundaria. Ah, no jodas. Primaria, secundaria y ya en la prepa, ya que empecé a ir a las fiestas, ya en la prepa ya empecé a erosionar, es correcto, ¿no? Y ahora duermo ya mis 8 horas, ¿verdad? Pero fue una época un poco muy particular porque sí tenía una vida nocturna mentalmente, ¿sabes? O sea, muy activa. Y me despertaba como si nada. Hasta que empecé a ir, fui a tratarme con médicos y llegó un médico buenísimo que me dijo, si tu cuerpo no lo pide, es que no lo necesitas. O sea, no te angusties. O sea, y yo fue el mejor, suena muy elemental y muy estúpido, pero es el mejor consejo que me dieron en ese momento. Porque para empezar, pues, los demás, pues incluso hasta medicar y etc. ¿no? Claro. Y me dijo, si tu cuerpo no necesita dormir, es que no quiere dormir. No lo forces a hacer algo que no quiera. Entonces, cuando vi Pesadilla en la calle del infierno del 84, ¿no? O sea... Eras inmune, güey. Es una película de género, obviamente, chafísima. Pero la amo con locura y compasión desenfrenada. Porque me identifiqué plenamente con la protagonista. O sea, sabía lo que estaba pasando. Entonces, ver a esta mujer, tome café, porque si dormía, la iban a matar. No sabes lo que fue. Fue para mí revelatorio. O sea, no sé si no me dio miedo, porque realmente no es mamada, pero casi nada me da miedo. O sea, no soy un tipo miedoso, honestamente. Me encanta el género, el horror, y ya sabes, es como todo al revés, ¿no? Pero esa película me angustió muchísimo, porque la vi, pues era muy joven, obviamente, estábamos hablando del 84. Y me identifiqué plenamente con la trama. Y Robert Englund lo adoro, pues, porque es la peor pesadilla que te puede pasar, ¿no? Entonces sí conecté de una manera muy personal con esa película de horror. Y luego ya las secuelas y las remakes y todo son una tontería. Pero la primera sí me pareció muy inventiva, muy creativa. Es divertidísima, además. Es increíble. O sea, Johnny Depp, de hecho... Es Johnny Depp. ¿Todavía no estaba en 21 Jump Street? ¿O ya había...? No. Esperé. Ahí lo presentan. Es correcto. Sí. Pero yo no sé la chava quién es y se siguió actuando, pero me pareció algo tan real. ¿Sabes? Lo hizo muy bien. Es increíble, una gran idea, además. Porque era algo que yo estaba pasando o estaba ya en la línea, ¿no? Punto que ya me estaba despidiendo de esa etapa de no dormir. Sí. Pero sí es una película que a mí me impresionó muchísimo en su momento, ¿no? Es increíble, es Wes Craven, ¿no? Es Wes Craven, totalmente. Es que Wes Craven, qué director. Es genial. Qué director. Genial. Y es más, lo voy a conectar ahorita que lo mencionaste. Wes Craven tiene una película espeluznante que se llama The Last House on the Left. Sí, claro. Que es sí. uno de los rape revenge films pues más cabrones de la historia, porque además ni siquiera es un rape revenge porque matan a la mujer. O sea, es una película horrible en donde la primera parte de la película son unos tipos abusando de una mujer, la matan y luego tienen la mala suerte de llegar a la casa de los papás de ella. Y entonces los padres los reciben, saben que la hija está muerta y eventualmente se van dando cuenta que los güeyes que tienen ahí de huéspedes son los asesinos. Y esa madre es un remake de una película de Bergman que se llama The Virgin Spring, el manantial de la doncella, que es justo eso, pero en el medioevo. O sea, es Max von Sydow, le matan a la hija y entonces los violadores y los que la matan llegan a su casa pues a hospedarse y el hombre está deshecho y poco a poco se va dando cuenta de eso. Por eso yo siento que Bergman es... y lo mencionaba con gritos y susurros, pero también con persona. O sea, tiene unos momentos, La Hora del Lobo. O sea, es un cineasta que está muy conectado con el horror de ser un ser humano, con las pasiones más feas, cabrón, con las pasiones más límites. Y un poco lo hereda Hane, que también ese rollo de esa violencia, incluso social, que no tiene explicación y que simplemente se abre así brutalmente en escenas de un matrimonio. Me acuerdo de la escena de la violación, que es tan
tan dura y luego rehacer la vida a partir de eso. O sea, es un cineasta que a mí me perturba muchísimo. O sea, en esa idea como del dolor y como de muestras de algo terrible que estás viendo en pantalla y que te sobrecoge y te hace sentir mal, tipo Expreso de Medianoche, pues es justo eso. O sea, Bergman tenía una capacidad salvaje para hacer cosas horribles, cabrón. Sí. O sea, es un director de drama, pero de terror. Es lo más cercano, es lo más cercano que tiene el drama al terror. ¿Sí? O sea, lo más cercano. Yo veo a Max von Sydow tirando el árbol para fustigarse, para darse valor para matar a estos güeyes, y digo, güey, vete a la verga, güey, esto ¿qué es? O sea, esto es horrible, güey. Y veo a la mujer muriendo, y veo a Sonata de Otoño, esta relación madre-hija que es horrible con Lee Bullman. O sea, tiene una vis de terror tan cabrona. Y luego la única película que tiene de terror que me fascina, que es La Hora del Lobo, es justo la definición del terror, porque el terror es justo no entender lo que mencionabas tú. O sea, si este vaso se mueve de la nada, me cago. O sea, si esto empieza a levitar ahorita, güey, me voy corriendo. ¿Por qué? Porque el terror es justo eso que no tiene explicación. O sea, lo que no tiene explicación. Se cae un lápiz porque no lo mueves. Oyes una voz acá, el micrófono se mueve. O sea, la incertidumbre, cabrón. Qué cabrón. O sea, Bergman, véanlo todo. O sea, todo. A mí Bergman es de lo que más me puede, que no sea de terror puro y duro, que me sacude así espeluznante. Creo que otra de mis obsesiones aparte es que es interesante porque dos de mis obsesiones no las he encontrado retratadas por lo menos de la forma en la que me dan miedo a mí, porque una es ese deterioro físico de la enfermedad que a ti también te da. No me da miedo la muerte, me lo estoy pasando muy chingón, pero no me da miedo la muerte, me da miedo el deterioro y el desgaste físico que te puede llevar a la muerte. O sea, irte así está chingón, pero ese proceso, el padecimiento. Pero el otro proceso que me malviaja muchísimo es el de la pérdida de la memoria. Y siento que lo hemos visto mucho en el cine, y cuando lo vemos, por razones evidentes, lo vemos en cómo le afecta a los demás, y lo vemos como una parte de... O en The Padre, que yo creo que es el análisis más profundo que hemos visto de cómo entras y sales, o cómo vas transformando esta realidad. Pero aún así siento que cuesta trabajo entender la angustia, y por eso mi siguiente película tiene más que ver con la pérdida de la memoria, tiene que ver con las drogas. Y es una película que es Clímax, que no es una de las mejores películas de Gaspar Noé. A mí me encanta. Pero hay una de las cosas que me obsesiona de Clímax, es este momento. La bailadita. No, la bailadita me encanta, la bailadita me encanta. Ese es uno de mis momentos favoritos de Clímax, pero no es el que me friquea mucho. Y el que me friquea es algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Es este momento de distorsión, cuando las drogas empiezan a patear, pero no estás consciente. O sea, es decir, cuando la droga empieza a patear y estás consciente, todo bien. Sí. Pero cuando la droga patea y no estás consciente que es una droga, y la realidad se empieza a distorsionar, y sobre todo en un momento colectivo, yo creo que debe de ser lo más cercano a empezar a sentir ese perder de la razón en tu cabeza, ¿sabes? Cuando todavía no haces el cruce a ya me fui y ahora sí los que se chingan son los que están a tu alrededor, porque pues tú ya estás en otro lado. Claro. Pero cuando estás entrando y saliendo de ese momento donde dices ¿qué pasó con mi cabeza? Y eso me obsesiona mucho de Clímax, cuando se empiezan a dar cuenta que todavía no saben que se metieron, y empiezan todos a desquiciarse colectivamente. Me angustia de sobremanera, porque he vivido la sensación y porque creo que es la mejor referencia que encuentro a ese proceso de empezar lentamente a perder la memoria, y cómo afectaría en tu angustia, la angustia que te generaría empezar a perder ese sentido de la realidad. Para mí esa es una película, porque Vortex, Amor, o sea, El Padre, todas estas cosas las veo como son muy elegantes. No, y El Padre, por ejemplo, que montamos la obra de teatro, es muy fuerte y es estremecedora, pero al final sigue siendo muy romántica. Es romántico. Sí. Y Amor igual. Sí, Amor claro. Es muy cruda y muy ¿no? desesperanzadora, pero al final termina en una nota no romántica. Sí. Entonces me gusta eso, me gusta esa desesperación que se puede generar, y hasta dónde se puede perder el control cuando la cabeza está en el límite, swingueando entre la realidad
y la imaginación. Es horrible, a mí esa es uno de mis miedos, o sea, perder la memoria sí es espeluznante. Y siento, además, porque esa predisposición, yo además siento que lo voy a perder, porque mi abuelo tenía Alzheimer's, o sea, es como de, y además no sé dónde leí que como que se salta una, o sea, mi papá se salvó, pero yo no, o sea, una cosa de ese estilo, se salta una generación. Entonces, de alguna manera siento eso, y mi abuelo era cabrón. Porque haz de cuenta esta madre que es muy romántica y a mí no me gusta, pero es una película interesante que se llama Resplandores o Despertares. Despertares con Robert De Niro y que bueno. Sí, pero es lo de Oliver Sacks, ¿no? Exacto. Entonces, ahí el rollo de mi abuelo era justo ese. O sea, de repente se despertaba y estaba en su pueblo de España. Y dice, voy al río. Ah, ok, a huevo. Y el güey se iba, bajaba, como que salía a la calle y de repente se quedaba así, como de, ok. Y claro, ese dolor que hay en el darse cuenta que no hay un río, porque vamos, supongo yo que tienes esa conexión al nervio óptico, no reconoces a la gente, pero dices, a ver, si yo todos los días me despierto y bajo y hay un río aquí, pues voy a bajar estas escaleras que no reconozco, pero al abrir la puerta voy a estar en el río. Y entonces abres y no hay nada, y ese pinche dolor, como esa decepción, como decir, ok, bueno, vamos para adentro. Si no cae el 20. Claro, también, sí. O sea, como bueno, ok, vamos otra vez para adentro. Entonces, esa prisión, a mí el padre, o sea, concuerdo en que a lo mejor el final podrías pensar que es cierta, termina en una cosa medio romántica, no creo, pero sí me parece brutal. O sea, yo vi esa película y vi a mi abuelo y dije, güey, es que es justo así y es terrible. O sea, esa idea de la memoria es cabrona. Horrible, en mi casa, güey. sobre todo la familia de mi papá, es una familia que estaba estructurada a partir de mentiras, o sea, como que la realidad la sobrevivían transformándola, ¿no? Y no entiendo de qué forma a ellos lo veían más positivo, porque de pronto cambiaban un primo que muere en un accidente en una moto, prefirieron que era un robo con una pistola, entonces así de lo mataron. Pero entonces como digo, ¿cuál es el beneficio, no? Es que mi hermano se murió en un accidente de coche en la carretera, se salieron las varillas y le cayeron en el coche acá, eso es también una muerte brutal, y luego platicando, porque estaban todos peleados los hermanos, entonces, luego platicando con la prima ya muertos todos, no, mi papá se murió de tuberculosis en el hospital, y así de ¿cuál es el beneficio de una sobre la otra? Pero entonces yo me acuerdo mucho le inventaron un Final Destination ahí en lugar de no, pues un tronco. Mucho escritor en la familia de Mauricio. Cuando estaba chico, a mí me mandaban a casa de mi abuelita, aparte de mi papá, después de hacer el karate, yo me quedaba ahí un rato con ella en lo que me iban a recoger. Y mi abuelita siempre me decía cosas horribles, güey. Me decía, no, es que aquí arriba hay una imprenta y hay un niño que le queman las manos en las máquinas y siempre me está pidiendo ayuda, y me contaba muchas cosas así. Entonces yo aprendí como a entender todas estas historias y las escuchaba, y yo, pues ok, iba, me comía mi panecito dulce, pasaban por mí y me iba. Pero pues, esa cosa se me quedó grabada toda la vida. Y entonces estas otras cosas que ya cuando más grande, cuando nos encontramos toda la familia, que se murieron todos los hermanos y nos encontramos los primos, un día digo, es que pues yo me acuerdo mucho de esas historias. Me dice, no, es que te dejaban con la abuela cuando ya tenía Alzheimer, cabrón. Yo decía, ¿por qué nadie me explicaba, güey? Que lo que me estaba contando cosas que no existían, güey. Yo iba a esa casa y era así de, güey, ¿qué está pasando aquí? O que a lo mejor existieron en algún momento. Puede ser. Pero entonces ahí está también esta distorsión de la mente que no he encontrado en este punto de angustia que me genera a mí en el cine. Y por eso ese swing que es la primer patada de adrenalina de ciertas drogas. Sí. Por ejemplo, en Climax es lo que me conecta mucho con esa sensación de hacia dónde se puede ir la mente y los ojos de la gente cuando te está viendo y estás viendo que ya se van, que ya se está yendo hacia otro lado la memoria. Pero mira, le voy a cambiar el tono porque hay una cosa que me da mucho miedo. Les voy a decir, y se van a cagar de la risa con este comentario, pero ¿saben qué me daba pánico a un nivel que tenía que salir corriendo de mi cuarto y irme con mis papás de niño, de que no toleraba visualmente ver eso? Los polivoces, cabrón. Los hermanos Lelos, sí. Yo veía a los hermanos Lelos, güey, y me entraba terror, güey, terror. No tenía paciencia para ver 5 segundos de la imagen de los hermanos Lelos, ¿no? La muerte de la modernidad. Salía corriendo y hay un tono muy interesante porque siento que la comedia de Jordan Peele también tiene este tempo tan extraño, y esa fue una referencia que hizo un gran amigo, Leo Martz hizo pósters con nosotros, lo reencontré ahorita en la UDEM,
un gran artista plástico ahí, hace pintura, hace de todo, música, búsquenlo. Pero Leo fue el que me dijo, bueno, Jordan Peele tiene eso en su comedia, y cuando lo vi dije, sí es cierto, hay un tempo y una distorsión de la realidad bastante interesante, pero a mí los polivoces me daban pánico. Entonces ahí me ligo a una película que me afectaba mucho de niño, que era Pepe el Toro. Wow. La muerte del torito, al final cuando grita ¡Torito! Era otra de las cosas que me ponían, güey, pero así de temblar, así de, güey, cuando se murió el torito y estaba ya quemado y todo eso, ¡pum, güey! Pérdida de la razón en mi persona. Entonces aquí traigo mi primera mexicana, Pepe el Toro, y según yo, porque la estuve observando ayer, que todavía medio me toca emocionalmente, tiene que ver con el tono más que con la situación, que tiene mucho que ver con un tono extraño en el cine de oro mexicano, y un poco se infecta en la comedia que se mantiene en los 70, que son los polivoces. Pero creo que ese tono de una realidad construida es el que me perturba. Es que es la esencia de por qué le tienes miedo a los payasos de niño. Uh-huh. O sea, cuando tú ves un payaso, un ser humano que todo el tiempo está sonriendo, dices, güey, hay algo aquí que no conectas. O sea, un niño que conoce perfectamente cómo funcionan los seres humanos, que la cara, cómo funciona, los tempos de la interacción humana, y de repente te encuentras un señor adulto en un mundo adulto que pues nadie está sonriendo constantemente, pero encuentras un señor adulto que todo el tiempo está así. Hola, niño, ¿cómo estás? Güey, te saca de pedo, cabrón. Entonces, realmente también sí la apariencia, algo, ¿no? del payaso es tremenda físicamente, sí. ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, Tim Curry en It, o sea, es terrorífico. Yo recuerdo haberlo visto hace muchísimos años. Era de gran impacto. Bueno, finalmente es la imaginación de Stephen King, que es muy curioso porque Stephen King dice que no se acuerda de nada de It. O sea, Andrew Muschietti me contó, dijo, oye, vente a hacer, ¿qué consejo me das? Ahora que hizo el remake, ¿no? De It. Le escribió por mail. Y le dijo, no te puedo dar ningún consejo porque no me acuerdo de nada. Le dice Stephen King. Estaba en cocaína, güey. Totalmente, dice, creo que fue la primera, ¿no? La segunda, ¿no? Por ahí. No. Exacto. Fue de las primeras. No, Carrie fue la primera. Sí, pero fue de las primeras, sí. Y sí, no, le dijo él, estuve en ácido, ¿no? Así como Molcas, así Mauricio. Güey, tiene un final, el libro de It tiene un final cabroncísimo, ¿qué güey, pasa? Infilmable. Exactamente. Es un pinche viaje metafísico, se van a pelear al fin del universo. Por eso güey. Ni la serie de televisión con Todd y Tim Curry, ni la película de Muschietti. No puedes adaptar eso. No le llega. Todo está bien salvo el desenlace. Sí. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es infilmable. Es infilmable, es una mamá, es una fumadaza, ¿no? Oigan, es que hay dos cosas también. Hay una cosa que siempre me ha intrigado muchísimo y es el supuesto de nosotros en una circunstancia de extremo de que somos capaces de hacer. Y Deliverance de John Burman me vuela la cabeza. Es bellísima, pinche Deliverance. Pero es terrorífica. Horrenda. Bueno, en español se llama Amarga Pesadilla. Así, tal cual. Es que es increíble porque, digo, para el público que no sepa de qué va, es un grupo de ¿cómo le podemos decir? De godines. Venden seguros, creo. Que ¿no? se van a un pueblillo. Se van de campamento sobre todo al bayou. A cruzar un río exactamente en el bayou. Y se van a cruzar un río como le dicen, en una canoa. El más experimentado, obviamente, que es como el guía, es Burt Reynolds, ¿no? Y ahí pues suceden unas cosas en el viaje que pues cambian los roles de ellos, o sea, de lo que están acostumbrados. Entonces, de repente el que aparece ser el más, un poco es como Yellow Jackets. Siento que Yellow Jackets se plagió totalmente la esencia de Deliverance, nada más que en Yellow Jackets son puras mujeres y aquí son hombres. Pero se topan con los lugareños, que son tremendos, ¿no? Entonces es increíble porque es como poder sobrevivir a esa pesadilla haciendo a la naturaleza tu aliada. Cuando no eres un tipo, eres un city boy, o sea, eres una persona citadina, no estás acostumbrado, no sabes sobrevivir en un bosque tan frondoso, donde la desventaja es muy cabrona porque los villanos, que son los... Viven ahí. Y si conocen algo es el bosque. Entonces,
sí es una pesadilla esa película. Es puro terror, Sí. esa película, desde que me acuerdo mucho de esa escena en la que llegan al pueblito. El banjo. Y está tocando el niño. Correcto. Y dices, güey, El banjo. no mames. No. Una película infilmable ahora, porque jamás pondrías a unos lugareños en ese tenor, güey. O sea, es una película. Hay una violación a Ned Beatty, ¿no? Sí. Que lo hacen Sí, que él es hiciera durísima, como puerco, ¿no? Como Lo amarran cerdo. ahí, Horrible, Sí, sí, sí. horrible. Sí. Es durísima. Cine que ya es, o sea, no puedes hacer. El otro día vi una película que se llama MS-45 de Abel Ferrara. Ajá. De Sí, una, sí, sí. una mujer que la violan 2 veces el mismo día. O sea, es una cosa de explotación total. Ujú. Y la violan 2 veces el mismo día y se convierte como en una especie de vengadora en contra de los hombres. Y luego empieza pues a matar a gente que... Empieza a matar hombres que pues le tiran el rollo y la quieren abusar. Pero luego se le va la onda y empieza ya a matar a cualquier todo hombre mundo. que encuentre Ajá. por ahí. Pero son ese tipo de películas que de alguna manera... el cine, bueno, no de serie B, porque Deliverance no es una película de serie B, pero había un tipo de cine que se salvaba o que podía abordar ciertos temas con una libertad total, y siento yo que ahora ese tipo de cine ha dejado de existir y me da un poquito de nostalgia. Volverá. Yo creo que igual volverá. Deliverance no se puede volver a hacer ahora. Volverá, Al menos volverá. ahorita no. No, a lo ¿por qué? mejor en Porque algún momento quedas vuelve. mal con todo el mundo. Claro, ¿estás claro, de no, acuerdo? quedas mal con la Los gente, lugareños. Claro, o sea, la gente precarizada, Exacto. bye. Los godines, como inservibles, ¿no? Son los inservibles. Es que es tremenda la película. Es brutal. Es Entonces, tremenda. Sí, véanla, vean Deliverance, porque es un cine que ya no se puede volver a hacer. A ver. A ver, a mí me preocupa, en mis obsesiones también de jovencillo, pues ahorita que hablábamos de Carrie, pues el bullying. Ok. Yo tuve una etapa muy dura de bullying en secundaria. Pero tú buleabas, ¿no? No, yo era buleado, No güey. te creo nada. Te juro Estabas por muy Dios, grandote güey. para ser buleado. Exacto. Era Estabas muy era alto. bulea. Segundo de secundaria. Es que, ¿sabes qué pasaba, güey? Que eran grupos de 50 personas. Ah, pues es cierto. Y luego cambiabas, güey. O sea, estabas un año y así de, qué chingón, tengo mis amigos. Y luego el año siguiente vuelves a empezar, güey. Y entonces el azar dio Sí. que ese segundo de ¿A secundaria... ti también? Que ¿Qué? sí, en, Sí, así tal vez en el estructura. Instituto Sí, sí, México. sí. Claro, claro. o sea, te cambiaban de salón y era como de, güey, pues ahora tengo que volver a empezar mi proceso de relaciones personales porque mis amigos están en otro lado, güey, y los ven en el recreo, pero pues toda la convivencia. Y dio la tormenta perfecta ese segundo de secundaria en que me llevaba el tren porque pues todos mis bullies estaban ahí, güey, y me la pasé fatal. Entonces, en ese momento, no en ese momento, creo que el año que siguió, en tercero de secundaria, vi Carrie. Okay. Y era como esta película toda, vamos, era justo lo que yo estaba sintiendo un año atrás, masculinizado, de algo feminizado más bien por la película. Y luego todo ese malvibre espeluznante de la madre religiosa, o sea, como que todos estos arquetipos de las cosas con las que yo convivía en menor medida. Las peores pesadillas para un preparatoriano. Claro, llevadas a un extremo cabroncísimo, ¿no? Es una película que yo amo con locura. Sí. Y que además tiene el mejor cierre, digamos, ese tropo de la mano que sale cuando ya piensas que todo está bien, güey, con un pinche madrazo de sonido. Eso, digamos, de alguna manera no solo me resonó y me mueve cada que la veo y digo, ay, mira, qué pesadilla ser buleado, es lo peor que te puede pasar, siendo niño y siendo adulto también, lo que sea. Pero el pedo de Carrie que la buleaban en su casa y en la escuela. Claro, la madre controladora, tratando de que no conociera el mundo. O sea, no tenía un sabía momento que de era un paz. Tampax, vamos. No tenía un momento de paz. La Es película correcto. empieza con ella en el baño menstruando, ¿no? Fíjate que en el documental no sé si es un libro, porque ya me hago bolas, o en el documental de Brian De Palma, que me encanta, de hecho, uno muy reciente. El de Noah Baumbach. Es el de Noah Baumbach, exacto. Dice él que cuando hizo la película, que tiene mucho que ver el azar, ¿no? Obviamente, pero como dices tú, de la primera novela de Stephen King, y era una propiedad en demanda, ¿no? La historia. Dice que a los actores les costaba mucho trabajo aceptar, no la querían hacer, porque eran muy malos, pues Amy Irving y John Travolta eran muy culeros. Entonces, en una época donde los agentes les decían, es que si aceptas ese personaje, te van a encasillar de villano el resto de tu vida. Y fue un acto de un leap of faith, pues un acto de fe de ellos, porque creo que Amy Irving, sobre todo, que dicen que era tremenda, que luego se hizo esposa, fue esposa de Steven Spielberg, Sí, exacto. que le cuestionaba todo el tiempo,
¿no? Le decía, es que yo creo que no es tan mala. No, le decía a Brian De Palma, es que sí es. Eso sí. Y entonces ella la quería humanizar. Nicole Kidman lo mismo pasó, eso sabidísimo en Los Otros, ¿no? Que llegaba y le decía a Alejandro Amenábar, es que no puedo ser tan mala. Y le dice él, es que sí tienes que hacerlo así. Él me contó Berta Navarro, ¿no? Que estuvo ahí en el set. Y tratan de hacer que los personajes no sean tan crueles. Y ese fue. Y John Travolta, que dijo que John Travolta les costó trabajo. John Travolta ya era una estrella. Creo que ya había hecho Welcome Back Kotter, el sitcom. Y el niño en The Boy in the Bubble. Y ya una vez que le dijo, va, ¿no? Y dice Brian De Palma, que es buenísimo, que nada más no dice el nombre, que le querían meter una actriz muy conocida y que él decía que no era. Ya. Y que les decía, por favor, háganme caso, que le suplicaba a Brian De Palma a los ejecutivos y que los ejecutivos estaban convencidísimos de que era la otra actriz, que nunca dijo quién era, que era muy famosa y que llegó el DP, el director de fotografía, y les presentó a su novia y su novia era Sissy Spacek. Ah, ¿en serio? ¿Qué dices? Ah, wow. Y que la volteó a ver Dijo, Brian De Palma y le dijo, ¿eres actriz? Le dijo, ¡ay, sí! Y sacó, ya sabes, la que no venía a el headshot. y sacó su headshot y su CV, ¿no? Y que dijo, a ver, vamos a hacerle pruebas a esta niña ahorita en este momento. Y que fue tan actrizaza. A mí ella me parece está en otro nivel. Sí. Pero que no había lugar a dudas. Cuando hizo la prueba Sissy Spacek, no había lugar a dudas que era ella, Carrie. O sea que los ejecutivos y todo el mundo dijeron que sí. Y es una película arriesgada porque de alguna manera el tema que trata, bueno, no solamente era atípico para la época, como fuera de lugar, el rollo de la telequinesis que dices, ay, esto funcionará, no funcionará. Fue uno de los grandes riesgos y aciertos de Brian De Palma. O sea, en su carrera yo creo que es de los pilares, o sea, se fundó en la música también es padrísima, es correcto. Pero la sufro, o sea, esa es una película que yo la veo y la sufro. A ver, Mau. Ahí les va mi segunda mexicana. A ver. Mi segunda mexicana que se liga a No manches ferida. Exacto. No, güey. La sufro. Plan B, biológicamente, güey, plan mi B y cuerpo. Papá Pirata. Me dan terror, güey, esos dos. Ladies Night. Ajá. Pero eso sí es terror del bueno, del chingón, güey, ¿no? No. Hay un tema, la voy a ligar porque es una mexicana y una francesa que voy a poner en el mismo nivel. Me da mucho más miedo la mexicana porque tiene que ver con la privación de la libertad. Injustificadamente, pero presunto culpable este documental. Siento que hay una de las cosas ansiedad, que ¿no? más me angustia de México es la injusticia. O la falta de justicia, bienvenido o la ceguera en la justicia, ¿no? Y esa película de Presunto Culpable, si no la han visto, corran a verla porque es un documental bien interesante de un hombre que encarcelan injustamente, como hay miles adentro de las cárceles. Me parece que representa todos mis terrores de que un pendejo con poder decida sobre la vida de alguien más para cumplir una cuota o para chingarse a alguien y lo encarcele tantos años. En este caso, que hubo un güey chingón detrás de él que lo siguió y que hizo un documental y que lo lograron sacar, pero en muchos casos eso no pasa. Esa es una de mis pesadillas existenciales más grandes del mundo. O sea, que a alguien lo encarcelen injustamente. La privación de la libertad también. Otra de las cosas que me aterra en México es el secuestro. Y ahí donde la uno a la que sigue, que sería Mártires, ¿no? Uh-huh. Que Mártires tiene una cosa de placer ahí en la venganza, pero peliculón loco. A mí me encanta. Sí, Mártires y Presunto Culpables entran en este mismo terreno de la privación de la libertad y la tortura, porque al final del día en las dos hay una tortura de formas diferentes, pero hay una tortura psicológica. En las dos la nota final es el éxito, ¿no? O sea, en una lo sacan de la cárcel, ya nadie le regresa el tiempo que le jodieron de vida, y en el otro hay una venganza, que al final eso es de la película, pero esa privación de la libertad me afecta muchísimo, muchísimo. Terrible, Mártires, es una cosa espeluznante. Hay una novela bellísima de Salvador Elizondo que se llama Farabov, ¿la ubican? No. Es una novela experimental que justo parte de esa idea de Mártires, de hay de hecho en la película sale, hay una fotografía muy famosa que es la de la tortura china, la tortura de los bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es una fotografía donde sale una mujer viendo al cielo como en éxtasis y tiene como los pechos cortados y le están haciendo algo como empalándola, salen Mártires.
Y la novela es bellísima porque es justo esa idea de cómo la violencia, cómo el consumo de la violencia a nivel biológico nos cambia. O sea, sigue la historia de un médico que encuentra esta fotografía, y es justo cómo su mente va decayendo conforme la novela va avanzando y va repitiendo las mismas secuencias. Es como una especie de Corre Lola Corre, pero novelado, pero al mismo tiempo con una especie de cómo se te va pudriendo la mente a través del consumo de la violencia, que es bellísima. En serio, si pueden leer Farabov, léanla. Bueno, Mártires tiene un remake horrible. No vean el remake de Mártires, jamás. No vayan a ver nunca la americana. Es como el de Let the Right One In, que también hubo un remake que dices, güey, vete a la... Y hay gente que no conoce el original de Déjame entrar. Sí. Exacto. ¿Cuál es? Bueno, otro, ¿qué diría Freud, no? Denme un niño desde que nazca a los 5 años, yo haré de él lo que ustedes quieran que haga, ¿no? La imagen de los padres... es que eso sí es muy perturbador. O sea, como para un niño los padres representan todo. O sea, si vas a terapia, te dicen, si tú ves a tu padre o a tu madre sufrir, automáticamente el niño o la niña asume que es su responsabilidad. Y porque por la educación finalmente no hay un desarrollo todavía emocional, ¿sabes? Y de entendimiento. Sí. Y todo es muy primario. O sea, tanto el miedo como la aceptación. O sea, lo que entiendes es aceptación, rechazo. O sea, son ¿no? sensaciones muy, muy elementales. Entonces, ¿cómo entender que tus padres están mal? ¿No? A mí el Babadook me vuelve loco. Me vuelve loco porque sí me parece muy perturbador. O sea, aquí es una mezcla y es fascinante. No es que me dé miedo la película, pero el ente me parece terrorífico. Sí, o sea, es de verdad de quien diseñó eso, dudo de su calidad humana. Y ese es pero esta cosa de la simbiosis de la madre y el hijo, sí, es increíble. Para poder sobrevivir es maravilloso. Realmente, o sea, me gusta mucho esa, me gusta mucho Goodnight Mommy también. Es padre, güey, es padrísimo. Es padrísimo sí. También, o sea, todas estas películas donde los padres tienen estas personalidades tan ambiguas, en muchas ocasiones, los otros también puede ser un ejemplo de eso. Me fascinan, la verdad, pero sí es un miedo muy, muy cabrón para cualquier niño, ¿no? Sobre todo la idea, a mí Babadook a mí me parece una película rompedora cabrón, porque además es justo esa idea del derecho de odiar a tu hijo, que me parece una puta salvajada. Y que pocas veces se retrata. Claro, pero hablando de Berman, sí, realmente es un tabú eso. Claro, y que la madre de alguna manera, o sea, el Babadook es el odio que ella siente hacia su propio hijo. Exacto. Que lo acaba encerrando pues, en el sótano de la casa, pero ahí está, güey. Y lo alimenta, ¿no? Porque además, güey, esa pinche película es tan bella, güey. Es padrísimo. Puta. Y luego tiene otra... Claro, y el niño no entendiendo exacto. A la madre, porque claro, la madre es como esta persona que de alguna manera está amándolo todo el tiempo, pero al mismo tiempo lo odia y al mismo tiempo la desespera, la saca de sus casillas. Es tremenda, es una película. Es Jennifer Kent, la directora es australiana. Y luego tiene una película que es también un revenge movie de una violación. Ay, posterior al Babadook. Ay, no, claro que sí. Horrible, cabrón. Sí. De medio de época. No mames. Violentísima. Horrorosa. The Nightingale. Sacó Jennifer Kent un corto bellísimo en la antología de Guillermo del Toro. El último corto de esta cosa que en la serie, sí, padrísimo. Sí. Jennifer Kent, bellísimo. Ahora, en ese sentido, a mí lo que me saca mucho de quicio y también me perturba mucho es la forma en la que la familia guarda secretos. Que es algo sí, claro. Cabrón. Festen. A mí, Festen podría ser. No se me ocurrió, pero es terrorífica, cabrón. No mames, ese mal viaje no lo quiero volver a vivir. Pero estaba pensando en una de las pocas películas de terror que sí, francamente, me aterran. O sea, que la veo y la veo varias veces porque me parece, o sea, estudio los últimos 20 minutos de esa película porque digo, güey, ¿cómo se le ocurrió a este cabrón esto? Y Hereditary para mí es... sí, claro. O sea, sí, genuinamente me da miedo. Y es justo eso, esa idea de los errores que se cometen en la vida que no hay vuelta atrás. Sí. O sea, no hay vuelta atrás. El niño, un adolescente, va con su hermana a una fiesta, le dice la hermana es alérgica a las nueces o no sé qué chingados. Y entonces en la fiesta se come unas nueces, el niño no se da cuenta, la niña está ahí le empieza a dar un shock. Salen corriendo de la fiesta, la niña saca la cabeza y se descabeza, ¿no?
Y a partir de eso es el caos, güey. Una pesadilla. O sea, el caos. Una O sea, pesadilla. como algo medianamente pendejo, una incertidumbre, bueno, lo hago, me da igual. Eso, y te destruye, cabrón. O sea, a mí es una película sobre el dolor tan chingona. Y los últimos 20 minutos, güey, es terror puro. El terror más cabrón que se ha hecho en años. Yo tengo un problema con el terror. Y tiene que ver con, en el momento, yo tengo una ancla tal vez a la realidad muy fuerte en mi cabeza. Y una vez que la realidad se rompe en una película, es muy difícil que yo me quede conectado. A mí Aster me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Midsommar también es otra. Midsommar me encanta. Sí me gusta. Pero lo que me pasa con Hereditary es el punto en el que la mujer, creo que es la madre, porque nada más la vi una vez, se levanta, vuela y entra como a la casita. Ahí la película como que ¿te perdió? Mi cerebro se pierde y no mira, vuelvo a interesante. conectar. Una vez que empiezan a pasar estas cosas mágicas, por eso el terror me cuesta tanto trabajo y por eso el cine de terror que yo disfruto mucho es más escandinavo. ¿Sabes? Let the Right One In, todas estas cosas que Border es una película es que me padre. apasiona. Pero tiene que ver con eso que le llaman el terror elevado, ¿no? Que sí, Midsommar me gusta mucho, pero están ahí contenidas dentro del terror de ser humano. Una vez que hay fantasía, me perdieron. Qué raro, güey. O sea, una vez que empieza lo plástico, el gore. Siempre y cuando, o sea, la fantasía sea como una o que pieza la del entiendas. rompecabezas. Porque, a ver, es que no... es una exageración de la realidad, la fantasía. Pero esa exageración es algo cabrón. Por ejemplo, esa película tiene un momento que a mí me alucina. El niño se da cuenta que su padre ya se quemó, la madre está poseída por este demonio, y entonces sale de una esquina y lo va persiguiendo, y entonces el niño se sube a un ático, y entonces cierra la puerta del ático, y claro, tú en tu cabeza tienes la arquitectura de la casa, y entonces dices, ok, este niño subió por unas escaleras, recogió las escaleras, cierra la puerta del ático, la mujer está abajo, ok, está a salvo. Y de repente empiezas a ver que la trampilla de la puerta del ático se empieza a mover, y dices, a ver, ¿cómo puede ser esto posible? No hay nada con lo que se esté agarrando esta mujer. Entonces, Aster baja la puta cámara, traspasas el suelo y ves a la mujer colgada de brazos y piernas agarrada a la trampilla, y lo único que tiene libre para pegarle a la puta trampilla es la cara, güey. Y entonces le está dando carazos a la... Güey, eso es el horror, güey. O sea, eso es el puto horror. Porque claro, esa exageración que vamos, es una mujer que acaba de levitar y se agarra la trampilla, who cares, es precisamente no hay una muestra más cabrona de una desesperación humana que pegarle algo con la cara, güey. O sea, ¿qué tendría yo que hacer para pegarle algo con la cara, para abrir una... Pues nada, güey, estar fuera de mí es la representación suprema de la locura, ¿no? Entonces, Entonces a mí la secuencia de las nueces y la del degollado, hijo, me parecen históricamente de las cosas más cabronas que he visto en cine de terror. Me parece un tipo brillante. Sí. Me desconectan estas cosas, o sea, esta de la mujer levitando, eso no puedo, o sea, en el momento en el que lo veo, mi cabeza ya está pensando en mil cosas más que me sacan de la ficción, pero sin duda, ya es una película que ahí sí trato de ser muy congruente conmigo mismo, porque son defectos personales de apreciación. O sea, no la puedo apreciar, pero la reconozco como una puta película perfecta. ¿Cuál es la última de Arias? Me gusta la de Joaquín Phoenix. A mí me la odio. encanta. ¿Te gustó? Odio. A mí, fíjate, me gustó la primera hora y luego... Uy, no, yo aplaudía. ¿Sí te gustó? Feliz como foca. Yo quiero que ya haga Oigan, otra, niños, por no quedarme con vamos eso. a ver recomendaciones. Vamos con nuestras listas, porque traigo otros en chinga. El bebé Rosemary obviamente me parece a mí como de canon de terror. Sí. ¿Sabes qué? Hijo, es un perverso Roman Polanski, es reiterativo, ¿va? Pero esta cosa de ver a los personajes de la tercera edad de otra manera, porque siempre son la abuelita, el abuelito, ¿no? Y de verlos, o sea, Ruth Gordon, maravillosa, ¿verdad? A mí The Omen me gustaba mucho. Es buenísima. Mucho terror, el niño. Qué buena película de Richard Donner, sí, ¿no? Sí. A mí Onibaba de Kaneto Shindo me vuela la cabeza. Unas mujeres que se dedican a matar samuráis en el Japón feudal, y de repente pues, una de ellas bueno, no les spoileo nada, pero es terrorífica y además es una de las películas de horror más bellas que yo he visto en mi vida. De las películas más bellas de terror, Los Inocentes con Deborah. Ay, Peliculón loco. Don't Look Now.
Hija, Ay, no. A mí esa película sí me da un poco la madre por el yo todo. esa película sí no podría, o sea, no la recomendaría a los niños. O sea, la imagen del duende ese vestido de rojo. Sí. Que además tiene uno de los finales, uno de los plot twists más delirantes. Delirante, no, y de la bellísimo. historia, güey. No, y cómo todo hace sentido después de ver la última sí. secuencia, ¿no? A mí me encanta la de Franju, Ojos sin cara, Eyes Without a Face. Sí, Es pero más padrísima. interesante, Es ¿pero te da lindísima. miedo? No, Ah, es no. una recomendación de... Ya. Hay una terror película que me gusta. maravillosa, amigos, que de hecho les paso el tip, está en YouTube y la acabo de ver hace poco. Se llama The Changeling. Es padrísima, Es ¿no? George C. Scott, quien interpreta a un músico, un prominente músico, quien compra una casa. Acaba de pasar una tragedia tremenda donde pierde a su esposa y a su hija y se hace amigo de un fantasma, de un niño. Pero es que es maravilloso porque puede salir corriendo, ¿verdad? Y sobre todo ese hombre, ¿no? Pero trae un bagaje tan cabrón de lo que acaba de sufrir, una crisis y un trauma, que de repente ve y siente que el niño quiere comunicarse con él, pero de la manera más elemental, quiere jugar a la pelota. Entonces, en lugar, que eso es bellísimo, caray, el hombre, en lugar de irse, ¿no? Se queda, pero con esta conciencia y a ver qué quieres que yo haga, pues, para ¿no? conectar. Es una historia de venganza también, ¿no? Me encanta la película. A mí me encantan las dos, y estas sí me perturban bastante, las dos Suspirias, fíjate. Hijo, sí. Pero espérense, Este, porque la eso de es el especial Guadagnino, de terror. pero la Sí. de Guadagnino te gusta Me también. encanta. ¿Sí? Porque la única forma de hacer un remake de Suspiria es no hacer un remake de Suspiria. Claro. Y es Sí. justo lo que hace Guadagnino, o sea, otra cosa. No, ese es increíble, eso es bellísimo. Pero debemos nuestro especial de Sí, terror. Sí, tenemos y que hay vamos uno a de hacer. fantasmas. Yo dedicaría un programa a pura película de fantasmas. ¿De fantasmas? De en todos los sentidos, Ah, está padre. No solamente el fantasma de Día de las Brujas como peli de Halloween, Sí. sino en todos los sentidos. O sea, siento que el tema de los fantasmas es padrísimo. fascinante. Oigan, vamos con nuestras ¿Qué vas a recomendaciones ver de esta fin. semana? ¿Qué quieres que vean? Dicen que no es de series, pero si hay chance de platicar de series, ¿por qué no? Hay una serie que acabo de ver que se llama A Very Royal Scandal. Esta serie la pueden ver ¿Esa, en esa? Universal Channel o en la plataforma de Universal, que también la pueden adquirir. Es muy, no es un comercial, amigos. Es muy económico, la verdad, suscribirse con los productos de Universal. Y es una serie que ya la anécdota ya la hizo Netflix y no le quedó tan bien como le quedó aquí. Es la historia, el suceso del príncipe Andrew cuando hace la entrevista donde él niega la relación con Jeffrey Epstein. La diferencia aquí es que tiene una dirección espectacular, muy fina, como son nuestros amigos los ingleses para hacer aparte pues, están tocando sus temas, ¿verdad? Pero Ruth Wilson es brutal. A mí me parece de las mejores actrices que hay en este momento. Ella hace a la entrevistadora de la BBC, hace una... porque tenía un timbre de voz, no, ya sabes, como que no tengo trabajo, me puse a googlear, ¿verdad? Y a ver videos en YouTube de lo que sucedió. Y hacen un trabajo, es que tienen algo los ingleses que se parecen un chingo sin caer en la caricatura. Porque los americanos, ¿no? Es como que vamos a hacer Saturday Night Live, ¿no? Y estos no. O sea, estás viendo bien armado. Michael Sheen, ¿qué no puede hacer, maestro? Hace a David Frost, ¿no? Sí. Luego hace hace cualquier cantidad de personas, y aquí hace al príncipe, a Andrew, que todos los personajes viven. Ya me la vendiste muy bien. Está espectacular. Está en Prime. Está en Prime Video. Sí, pero es que entrevisté a Mike y fue Universal, ¿eh? Por eso estoy diciendo que es Universal. Aquí lo van a pasar en Universal, en los channels, en los canales de Universal, pues la traen. Okay. Yo vi The Good One de India Donaldson. Es una ópera prima. La verdad es bastante interesante. Es una película que me recordó mucho el cine, sobre todo el cine cuando era más joven, Kelly Reichardt. Me encanta. Es ella. una historia bastante bonita de un fin de semana en los Catskills en Nueva York, de un padre que se va con su hija y su mejor amigo. Y la verdad la película es un discurso sobre cuándo se muere la comunicación entre el padre y un hijo y cómo la incapacidad de resolver el diálogo hace que esos canales de comunicación se petrifiquen para la eternidad y cómo eso genera una nueva relación en la vida de estos adultos, porque la niña es una niña ya de 19, 20 años y el papá tendrá 50, 60. Una película que recomiendo mucho, una película que estuvo en Sundance y estuvo en Cannes este año, la pueden rentar en Apple TV.
A ver, Yo esta semana vi una película que me pareció bellísima y muy uplifting y bonita, que se llama Hundreds of Beavers. No sé si la han visto. Ay, no. Bueno, de Mike Cheslick. Es un cineasta muy joven que de repente quiso hacer una película silente en la actualidad. Juntó $150,000 y hace una película que trata de un cazador en Alaska, de un hombre que está tratando de, pues nada, cazar una serie de mapaches. Es un tipo que tiene una tienda de una cervecería, se le viene abajo por una avalancha, y entonces todo el resto de la película es él tratando de volverse cazador de castores. No saben qué linda hay es. botargas, o sea, ¿verdad? son botargas. O sea, tiene es una película de botargas, es una película, no sabes lo cabrón que está, porque además las drogas están fuertes ahorita, no, lo es que un mal viaje hermoso. Te diviertes, es un poco revive la idea de la... ¿Qué droga es, la que se están metiendo para ver películas de botargas? Te juro que está hermosa, la van a amar, en serio. Bueno, en serio, es una proeza. Ve esa mamada, no sabes lo linda que está. Mira, no que sabes la lo voy a linda que ver está. peli. Buster Keaton, o sea, esa parte física, puro gag, tipo El Correcaminos y El Coyote, pero llevado al extremo. No sabes qué linda película. La voy a ver hoy. Ya me la vendiste muy cabrón. Me revivió la fe. Oigan, ¿a qué vamos la próxima semana? Gracias por escuchar ¿Brujas o fantasmas? Gracias por escuchar nuestra terapia. Pues hay que ¿Brujas definirlo. o fantasmas? Y también podemos está hasta The Brujas Apprentice. está bueno. The Apprentice. En todo el sentido de la palabra. Brujas en puede todo el jalar sentido de la sentido de la palabra. palabra. ¿Estás de acuerdo? Oigan, suscríbanse, mándenos mensajes. ¿Qué películas a ustedes les da miedo? La verdad, porque luego se nos pasan los títulos y son muy reveladores, ¿no? Los comentarios de que dicen... Igual podríamos hacer a lo mejor alguna lectura de comentarios. Exactamente, o sea, ustedes escriban en nuestras redes sociales o en los mensajes, en los comentarios de YouTube sobre todo, ¿qué películas a ustedes les da miedo y por qué? Y las leemos la siguiente semana. No necesariamente tienen que ser películas de género, de horror, no sobrenaturales, ni mucho menos. Simplemente historias que a ustedes les da miedo. Así de sencillo. Malvibre. Venga. ¿Y por qué? Venga, nos vemos la próxima semana. Denle like, denle suscribir y nos vemos la próxima semana. Así es. Blancos Perfectos es traído a ustedes por Scaramouche. Transformemos juntos tus ideas en experiencias, eventos y creatividad ilimitada. Scaramouche, lo fantástico dentro de lo cotidiano.